segunda clase de profetas menores. Leamos Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Los versículos 8 al 13 señalan que no hay que dar a los ídolos los regalos de Dios. Los alimentos como trigos y vinos fueron dados por Dios. Los oros y platas que usaron para los ídolos también fueron dados por Dios. Todas las cosas que tenemos las recibimos de Dios. No hay nada, ni lo más pequeño, que no nos haya dado Dios. Debemos saber que todo proviene de Dios. Así podemos vivir agradeciendo y retribuyendo a Dios. No debemos usar el alimento que nos da Dios para cometer idolatría. Debemos usar también el oro y la plata para Dios. No usarlos para Dios, sino para uno mismo, es malo. Alguien así es un mal mayordomo. No debemos ponernos en esa situación. Versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Debemos vivir agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Debemos usar los bienes materiales para Dios y no para los ídolos. Si cometemos idolatría y andamos en libertinaje, Dios se aira. Además, el Señor retira todo el trigo y vino que nos había dado, y hará manifiesta la vergüenza de nuestra desnudez. Nosotros podemos perder todas las cosas. Por eso, cuando podemos usar los bienes materiales, debemos usarlos para Dios. Entonces permanecerá eternamente en el reino de los cielos. Cuando Dios nos da en abundancia, no debemos acumularlo solo en el mundo, porque entonces provocamos la ira de Dios y nos quitará todo. Sufriremos una gran vergüenza. No debe ser así. Versículo 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. ¿Quiénes son sus amantes? Significa que Israel tiene de amantes a las naciones paganas. En vez de amar a Dios, Israel ama al mundo. Por eso Dios está airado. Por eso se descubrirá su vergüenza ante las naciones paganas amantes. Entonces, ¿sus amantes ayudarían a Israel? De ninguna manera. El único que puede ayudar y salvar a los creyentes es Dios. No debemos amar al mundo ni las cosas del mundo. Versículo 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas,
sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Las lunas nuevas son los primeros días del mes, se ofrecen sacrificios muy especiales. Si los creyentes no se arrepienten luego de pecar, Dios hará cesar todo. Dios hará cesar sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposos y todas sus festividades. Estas palabras son temibles. Versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Los israelitas fueron necios. Nosotros somos iguales. Ellos creyeron que las vides, las higueras y todos los buenos frutos y alimentos provenían de las naciones mundanas. Por eso Dios determinó reducir todo eso en desierto. No debemos considerar que todas las cosas dadas por Dios son dadas por el mundo. Si vivimos emparentados con los ídolos y el mundo, seremos juzgados por Dios. Si cometemos idolatría, seremos juzgados. Versículo 13. Y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles. Israel se corrompió y se hizo como fornicaria. Se adornaba con aretes y joyas, y se iba tras sus amantes. Quería quedar bien con sus amantes y ser amada por ellos. Se había adornado por sus propios intereses. Israel se adornaba así e incensaba a los Baales. Eso era una terrible falta. Por eso Dios le habló: la castigaré por los días en que incesaba a los Baales. Serían castigados acorde al número de los días que cometieron idolatría. Dios los castiga según la proporción de sus pecados. Apocalipsis 18, 7 al 8 dice: se le pagará con terribles tormentos y llantos. Esos sufrimientos serían la muerte, llantos y hambre. No debemos estar entre los que sufran estos castigos. Versículos 14 al 23 dice que el valle de Acor se convertirá en puerta de esperanza. Versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Atraer significa atraerle con algo atractivo. En otras palabras, significa persuadirle, guiarle. Dios atrajo a Israel que había pecado. Dios le hizo ir al desierto. Allí le castigó. El desierto es un lugar de soledad y tristeza.
Es un lugar de tribulación y sufrimiento. Allí Dios les hizo padecer mucho sufrimiento. Es para que su pueblo se arrepienta y vuelva a Dios. Dios atrae a sus creyentes, persuade y guía. La guía de Dios no es para perjudicar al creyente. Dios nos atrae para nuestro beneficio. No es para matarnos, sino para salvarnos. Entonces los creyentes padecen de mucho sufrimiento y pruebas. Luego reciben mucha bendición. Por eso, cuando Dios nos atrae al desierto, debemos seguirle con gusto. Debemos tomar la cruz y seguirle gustosamente. Esta es la vida del discípulo de Cristo. No procuremos ir solo a lugares de comodidad física. Debemos ir a lugares que nos conduzca a Dios. El apóstol Pablo fue por donde le guiaba Dios. Cuando Dios guió a Pablo a Arabia, allí estuvo 3 años en oración. Cuando lo guió a Jerusalén, Pablo subió a Jerusalén siguiendo esa guía. Pablo subió a Jerusalén sabiendo que allí le esperaban tribulaciones y adversidades. Jesús también fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Fue guiado por Dios. Nosotros también debemos avanzar guiados por Dios siempre. Los que son atraídos por Dios son realmente amados por Dios. Los creyentes deben ir hacia donde son guiados por Dios, sea a chozas o a palacios. Obviamente, cuando vamos por campos ásperos, tendremos tribulaciones y sufrimientos. Igual, Dios tiene un propósito para guiarnos a esos lugares. Nuestro Dios es realmente bueno. Desea llevarnos al arrepentimiento de todos nuestros pecados. Desea probarnos y bendecirnos. ¿Están pasando por tribulaciones y dolores? Sigan la guía de Dios. Hay gran consuelo y salvación de Dios. Él nos ayuda. Jamás nos abandona. Permanezca siempre en su gracia y amor. Versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Atraídos por Dios debemos ir a los campos ásperos. Entonces nos encontraremos con viñas espirituales. Comeremos de uvas dulces. Abriremos la puerta de la esperanza celestial. Dice que hará del valle de Acor puerta de esperanza. Vayamos por donde nos atraiga Dios. Entonces incluso el valle de Acor se convertirá en puerta de esperanza. El valle de Acor es el lugar donde Israel fue derrotado en la batalla de Ai y donde Acán y su familia fueron destruidos. Es un lugar de desesperación y fracaso. De todos modos, si seguimos la guía de Dios, llegará a ser lugar de esperanza. Aunque hayamos sufrido desesperación y sufrimientos desalentadores,
llegará a ser puerta de esperanza. Dios obrará para que ese lugar sea puerta de esperanza. Pero si nos negamos a la guía de Dios, no se convertirá en puerta de esperanza. La puerta de esperanza no se abrirá. Por más que queramos abrir la puerta de esperanza, no se abrirá. Si Dios no nos abre, no se abrirá. Nosotros debemos avanzar con fe siguiendo la guía de Dios. Nosotros debemos ser como niños delante de Dios. Debemos dejar toda nuestra sabiduría y astucia. Solo debemos seguir la guía de Dios. Una fe pura sigue hoy en día también a Dios. Nuestra fe debe ser así. Versículos 6, 16 y 17. En aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Debemos avanzar recibiendo la guía de Dios. Debemos avanzar por el desierto y por el valle de Acor. Debemos pasar por muchas tribulaciones y sufrimientos. Entonces podremos apartarnos de la confianza de los Baales y los ídolos, y amaremos a Dios sinceramente. Llegaremos a aceptar a Dios como nuestro eterno marido. La Biblia describe de 7 formas la condición de apartarse de Dios. Versículo 2 dice que está separado de Dios. Versículo 3 dice sufrir desnudez. La segunda parte del versículo 3 dice quedará en el desierto y sufrirá la sed. Versículo 4 dice que perecerán sus hijos. Versículo 6 dice que se encontrará con espinos y cercos. Versículo 9 dice que fracasará en sus empresas. Versículo 11 dice que se le quitará toda la gracia recibida. Versículo 12 dice que será reducido a matorral. No deberíamos sufrir tales consecuencias. Estos son los resultados de apartarse de Dios. Por eso debemos regresar a Dios. Entonces recibiremos 7 clases de bendiciones. Nuestra relación con Dios se restaurará. No sufriremos la vergüenza. El desierto se convertirá en el reino de los cielos. Los hijos serán bendecidos hasta 1000 generaciones. No tendremos espinos ni cercos. No fracasaremos en nuestras empresas. Viviremos agradecidos en toda situación de bendición. Tendremos abundancia. Regresando a Dios gozaremos de tales bendiciones. Sí, cuando Dios nos atraiga, debemos volver a Él. Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Tendremos día de esperanza. Podremos conquistarlo todo y enseñorearlo. Solo debemos seguir la guía de Dios. Al principio nos encontraremos con desiertos y valles de Acor. Pero luego se abrirá la puerta de esperanza. Todas las cosas se nos sujetarán. Las aves del cielo, los animales, las serpientes de la tierra, todos nos obedecerán. Dice que quitará el arco,
la espada y la guerra, para que durmamos seguros. Dice que Dios hará con nosotros pacto de paz. Dice que Dios restaurará a Israel. También está prometiendo la paz espiritual del Nuevo Testamento y el reino milenial. Recibamos bien la guía de Dios en el mundo. Atravesemos los campos ásperos y el valle de Acor. Recibamos las diversas pruebas que nos da Dios. Entonces, cuando llegue su tiempo, Dios nos abrirá la puerta de esperanza. Hará que conquistemos todo y seamos prósperos. En breve, en el reino milenial y en el reino de los cielos, recibiremos la gloria, honor y felicitaciones. Esperemos ese día. Versículos 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El creyente que sigue la guía de Dios es una buena persona. Recibirá a Jesucristo como esposo. Tiene comunión con Dios y tendrá alegría. Será lleno de gracia, amor y verdad. Mediante esa persona, Dios establecerá el reino de Dios. Sí, será lleno de la bendición de Dios. Versículos 21 y 22. En aquel día responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Dice, yo responderé a los cielos. Dios hará responder a los cielos y hará llover. Esa lluvia mojará placenteramente la tierra. La tierra enriquecerá con abundancia de cosecha a Israel. Antes era tierra de maldición. Allí llegará la bendición de Dios. Cuando seguimos la guía de Dios, todos los caminos se abren. Es lo que hace nuestro Dios. Versículo 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-Ruhamah, y diré a Lo-Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Dios atraerá a Israel y le llevará al arrepentimiento. También le pondrá a prueba. Hará volver a Israel. Les brindará misericordia. Dios promete tomarle como su pueblo. También dijo que hará volver a él a quien no es su pueblo. Significa que incluso los paganos se volverán a Dios, llegarán a ser pueblo de Dios. Dios los tomará como su pueblo. Ellos son los que llaman a Dios mi Dios. Se refiere a la bendición. Gracias a Jesucristo. En la era del Nuevo Testamento, mediante la fe en Jesucristo, los judíos y gentiles regresaron a Dios. Ellos llegaron a ser pueblo de Dios e hijos de Dios. Llegarán a servir a Dios como su Dios. Llegarán a servir a Dios como su Padre. Sí, como lo dijo Oseas, el amor de Dios no tiene fin.
Aunque nos desviemos, Dios no nos abandona. Dios nos atrae, nos conduce al arrepentimiento, nos llama a sus brazos, nos hace comprender su amor infinito, nos hace agradecer y conmover. Dios se alegra de salvarnos. Por eso Dios vino a buscarnos. El Hijo de Dios vino a morir por nosotros. El Señor Jesús que murió en la cruz es nuestro Dios. Ruego que comprendan el amor de Dios, que no escatimó la vida de su Hijo, sino que lo entregó en sacrificio. La letra de un himno cristiano dice lo siguiente: el inmenso amor de Dios no lo puedo expresar con palabras. Dejando el cielo alto, más allá de las estrellas, vino a lo más bajo de la tierra. Se agrada de salvar el alma del pecador. Envió a su Hijo y lo hizo sacrificio reconciliatorio. Nos perdonó el pecado. El gran amor de Dios no lo puedo calcular. Es más grande que el universo. Es más profundo que el mar. Debemos alabar diligentemente el amor de Dios, que es eternamente inmutable. Así es la letra del himno cristiano. Ruego que a través del libro del profeta Oseas comprendan bien el amor de Dios. Ahora pasemos a Oseas capítulo 3. El título de Oseas capítulo 3 es La compra de la esposa. Versículos 1 al 3. Jehová ama a su pueblo hasta el fin. Versículo 4. Dios disciplina a Israel que ha pecado. Versículo 5. En el fin de los días volverá el pueblo de Dios. El capítulo 3 está compuesto por breves 5 versículos. Antes de comenzar con el capítulo 3, diremos algunas cosas. El libro de Oseas tiene ciertas peculiaridades únicas a diferencia de otros libros del Antiguo Testamento. El reino del norte, Israel, se apartó de Dios y estaba cometiendo un grave pecado de idolatría. Dios no los desechó. Les brindó misericordia. Esto es mostrado a través de un matrimonio ilógico de Oseas. Hizo que Oseas se casara y tuviera hijos con una mujer fornicaria llamada Gomer. Gomer abandonó a su esposo y se fue tras otros amantes. Entonces Oseas repetidamente tenía que ir a buscarla y traerla de nuevo. El capítulo 3 muestra la corrupción de la esposa de Oseas y su huida de la casa. Ella se fue de casa, pero Oseas la va a buscar y traerla de nuevo, pagando con dinero. Oseas la vuelve a comprar y le sigue amando. Esto muestra el amor de Dios para su pueblo Israel que había pecado. Muestra cuán persistente es el amor de Dios hacia Israel. El capítulo 3 está hablando del amor de Dios. Es el amor por quien no merece ser amado. Es el amor de Dios por el pecador.
Es el amor de Dios por el malo. La compró por 15 siclos de plata. Amó a una mujer que no era digna de su amor. Es el amor por el traidor. Es el amor por alguien arrogante. Es el amor por alguien inmoral. Es el amor por una mujer irresponsable que abandonó a sus hijos. Es el amor por alguien descarado y falto de afecto humano. Es el amor por alguien desleal. Es un amor persistente por alguien imperdonable. Es el inmenso amor de Dios que cautiva el corazón del hombre. Versículos 1 al 3 describe cómo ama Dios a su pueblo hasta el fin. Leamos el versículo 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Está diciendo que Dios ama a los hijos de Israel, aunque sirven a dioses ajenos y aman tortas de pasas. El pueblo de Israel se apartó de Dios, se alejaron de Dios, que es como el esposo, y se fueron a servir a los ídolos. Es un pecado tan malo como cuando una esposa abandona a su marido. Es un grave pecado como cuando una esposa está amando a otro hombre. Israel cometió tales pecados. Dice que ama las tortas de pasas. Las tortas de pasas simbolizan la idolatría y las religiones ajenas. Las religiones idólatras se inclinan a los placeres y al libertinaje. Pero la verdadera religión se niega a sí misma y lleva la cruz. Los creyentes no debemos amigarnos con el mundo, no debemos embriagarnos en la mundanalidad ni en el vino. La idolatría y la mundanalidad son hedonismo. El secularismo es tan dulce como el vino. Por eso la mayoría lo sigue. ¿Qué son los ídolos? Todo aquello que se ama más que a Dios. Ídolo es todo aquello en que se confía más que en Dios. Ídolo es todo aquello en que está sometido más que en Dios. No podemos servir a Dios y a la vez a los ídolos. Un creyente así es un creyente fornicario. Aún así, Dios dice que nos ama. Aunque Israel amaba las tortas de pasas, Dios dice que sigue amando a Israel. Aunque ellos seguían al mundo, Dios no los abandonó, sino que seguiría amándolos. Por eso le ordenó a Oseas. Dios le ordenó que amara a una mujer adúltera, amante de hombres ajenos. No es nada fácil que un hombre ame a una mujer adúltera, amante de hombres ajenos. Pero Dios le ordenó que amara. Le dijo a Oseas que amara a una mujer adúltera. El siervo de Dios, Oseas, obedeció y amó a una mujer adúltera. La obediencia es mejor que los sacrificios. Dios busca a los obedientes. Debemos aprender la obediencia en la escuela de obediencia de Cristo. Nuestro Señor también obedeció.
El Señor también fue perfeccionado porque aprendió la obediencia mediante sufrimiento. Nosotros también debemos imitar al Señor. Versículo 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Osías compró a Gomer por 15 siclos de plata y 1,5 de cebada. Este fue el trato de Dios con Israel. Dios no trató al Israel pecador de manera complaciente, pero la amó hasta el fin. Cuando pecamos y cometemos idolatría, perdemos valor. La mitad de lo que vale un esclavo es 15 siclos, y 1,5 de cebada es un valor insignificante. Pero si se arrepiente y regresa, será valiosa. Versículo 3. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Significa que Israel no debía cometer más idolatrías, ni confiar en las naciones paganas. Entonces Dios estaría con Israel. Dios desea profundamente estar con nosotros. Dios nos ama. No se aleja de nosotros. Dios toma la delantera y nos guía. Nosotros debemos seguir la guía de Dios. Entonces Dios se alegra y nos bendice. Versículos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Israel pagó por su pecado. Ellos vivirían cautivos en el extranjero. No tendrían rey ni líder. No tendrían estatua ni efod. Tampoco tendrían terafines. Todo esto significa que serán llevados prisioneros al cautiverio en el extranjero. En nación extranjera tampoco podrían adorar a Dios. Allí no podrían fabricarse ninguna estatua brillante ni ídolos como terafines para adorar. Pero hay esperanza. Dios prometió que Israel regresaría en el fin de los días. Luego dice que ellos volverán. Acá tenemos esperanza. Promete, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En el fin de los días Israel regresará a su patria y adorará a Dios. Establecerá por rey a alguien del linaje de David. Volverán a gozar de la gracia bondadosa de Dios. Dios les promete eso. Es la promesa de cumplimiento para el tiempo del Nuevo Testamento. Habría de nacer Jesucristo en el linaje de David. Se levantarán creyentes que servirán por rey a Jesús. Ellos temerán a Dios. Ellos vivirán en la gracia bondadosa de Dios.
Debemos vivir poniendo la esperanza en la promesa de Dios. En la Biblia tenemos muchas promesas de Dios. Hay por lo menos 32.500 promesas. Son promesas para nosotros. El Dios Todopoderoso cumple esas promesas con toda seguridad. Por eso debemos avanzar aferrados en la promesa de Dios. Allí hay esperanza. Sí, muchas gracias. Finalizamos la segunda clase de Oseas.